Buenas tardes, noches, amada iglesia. Un jueves más acá conectados, compartiendo con ustedes. Acá con Alberto y con Andrés, saluden. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Muy bienvenido al programa. Dios los bendiga. Igualmente, ¿cómo están? Buenas noches. Contentos de estar juntos. Acá estamos dispuestos con el corazón preparado para recibir la palabra del Señor. Así es. Y del otro lado tenemos a Emma, que nos salude. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo Un tranquilo. placer estar una vez más con ustedes después de tanto tiempo. Tanto tiempo. Hoy vamos a estar hablando de Jesucristo el discípulo, la lengua disciplinada. Ahí está. Así que arrancamos con una oración. Así es. Gracias, Emma. Padre Celestial, te damos gracias en este tiempo que tú nos permites compartir tu palabra junto a mis hermanos. Te pedimos que tu espíritu, tu gracia, tu amor, misericordia nos traiga luz, entendimiento, sabiduría y predisposición de obediencia. Señor, ayúdanos aún en nuestras debilidades para que podamos obedecerte en todo lo que nos pides, para que todo lo que hagamos honre y glorifique tu nombre. Amén. Amén. Así es. Así que bueno, veníamos hablando ahí de los cánticos. Veníamos hablando en Isaías 49, en el segundo cántico. Estábamos mirando la confianza que tuvo el Señor, aunque en algunos momentos se puso la cosa bastante difícil para Jesús. Su ministerio, él empezó con mucha popularidad, pero luego las cosas se fueron poniendo más difíciles. Pero ahí en el cántico dice que él puso su confianza en Dios, ¿no? Para poder seguir adelante, y que dejó el resultado de su trabajo para Dios, porque a veces, como no vemos un resultado instantáneo de nuestra obra, tenemos tendencia a decaer, a bajar los brazos. Pero Jesús, dice Hebreos 12, que él dice que, claro, por lo que vio después de la cruz, o sea, después de todo su ministerio terrenal, porque en realidad el ministerio terrenal terminó con poquitos discípulos, ¿no? Uno piensa un ministerio floreciente que abarque multitudes, ¿no? Nosotros tenemos ese pensamiento natural. Bueno, Jesús empezó con las multitudes, pero se fue disminuyendo hasta que quedó con un pequeño grupo, que ni siquiera quedó, porque cuando el Señor lo crucificaron, prácticamente Juan quedó al pie de la cruz, nada más. Pero luego sí, luego en el día del Pentecostés eran como 120, pero a partir de ahí, ese mismo día, de 120 pasaron a 3000, y ahí se empezó a multiplicar. O sea, ahí vino el fruto, Claro. pero vino después de la muerte y la resurrección. Entonces vemos que Jesús confió en que la obra que el Padre le había dado era buena, y la hizo sin mirar los resultados, lo extenso de su misión, porque la obra que Jesús hizo iba a alcanzar a todas las naciones, no solamente a la nación de Israel, iba más allá de una nación para volverse a todas las naciones, y la misión de él se cumplió. Hubo un cumplimiento de todas las profecías que estaban escritas acerca de lo que iba a ser el Mesías, y él los cumplió al pie de la letra. O sea, hubo un cumplimiento exacto de todo el plan de Dios. El enemigo no pudo de ninguna manera frenar, ni cambiar, ni adulterar el plan de Dios. Obediente en todo. Todo. Pedro dice que fue entregado y muerto por predeterminado consejo de Dios. O sea que los hombres simplemente hicieron lo que ya Dios había determinado. Y aún el enemigo, porque detrás de toda la muerte de Jesús tuvo el enemigo planeando, ¿no es cierto?, y moviendo gente. Aún el enemigo también le sirvió. Y luego arrancamos con el capítulo 50, el tercer cántico, y pudimos ver que Jesús aceptó la disciplina. O sea, aceptó ser disciplinado, ser formado por Dios. Y qué importante es esto de que aceptemos que Dios nos forme, nos dé la forma, ¿no es cierto? Amén. Esos son los puntos que vimos. Amén. Y hoy continuamos con el capítulo 50. Amén. Cuarto punto, Jesucristo el discípulo, es el título que tenemos, y nos basamos en una cita bíblica de Isaías capítulo 50, verso 4 al 6, que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabra alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de disputos. Así que esa es
Es una profecía dada en el libro de Isaías que luego iba a encontrar cumplimiento en Jesucristo mismo. Así es. Entonces íbamos a entrar a ver el punto de la lengua disciplinada. Y aquí lo primero que menciona el siervo es su lengua, ¿no? Dice que el Señor le ha dado lengua de sabios, ¿no? Interesante esa expresión. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que no hay nada, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esto dice San Juan 8:28. Dios le había dado a su Hijo sus palabras para que Él les hablara aquí en la tierra. Como tenía un corazón sujeto a Dios, también su lengua podía hablar las palabras de Dios, porque de la abundancia del corazón abre la boca, dice San Lucas capítulo 6, verso 46. Así que ningún miembro del cuerpo humano es el mejor indicador de la disciplina que tenemos de parte de Dios que la lengua. El Señor Jesús tuvo siempre bajo control sus palabras, tanto que la gente se maravillaba y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? San Lucas 4:22. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. San Juan 7:46. El apóstol Santiago menciona esta verdad en su carta en el capítulo 3. Todos cometemos muchas faltas, pero solo quien es capaz de dominar su lengua es una persona madura que puede dominarse a sí mismo. Esto habla ahí en el libro de Santiago, ¿no? Capítulo 3. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes, animales de mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua para no decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes. ¿Qué Dios hizo parecidos a Él mismo? Hermano, esto no debe ser así, porque Dios hizo parecido a Él mismo a las personas que son nuestros semejantes, que por ahí nos irritan, pero de repente el que puede controlar la lengua no va a producir una palabra de maldición contra esa persona, sino que va a tener el gobierno de sujetar su lengua. Por eso el apóstol decía: esto no debe ser así. El control de la lengua no quiere decir que Jesús suavizó la verdad ni que diera respuestas tontas. Siempre estuvo preparado para defender la verdad y la justicia, aunque algunos se ofendieran. Por tener su lengua bajo control, nunca tuvo que lamentar ni arrepentirse de nada de lo que dijo. Hablaba solamente lo que servía para edificar a las personas y dar la gloria a Dios. Porque yo he hablado por mi propia cuenta, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que yo he de decir y lo que he de hablar. San Juan 12:49. Así que ahí encontramos. Qué ¿no? punto tan importante, ¿no? Pensar que el hombre ha hecho tantas cosas y ha dominado tantas cosas y no puede dominar su propia lengua. Es así. Hablábamos hoy de los animales. Sí. El hombre ha logrado domesticar los animales, sin embargo, no ha logrado hacer lo más importante, ¿no? Domesticar su propia lengua, que, como dice Santiago ahí, cuando la alargamos, es un animal salvaje, destructivo, ¿no? Cuántos problemas, cuántas cosas, cuántos dolores y heridas en el corazón, porque hay palabras que dicen que son más peores que golpes de cuchillo, ¿no? Sí. A veces con las palabras dejamos más marcada a una persona, ¿no? Un niño que los padres lo maldicen, ¿no? Vemos hoy con tantas cosas malas que le dicen los compañeros en la escuela, todo palabras, ¿no es cierto?, agresivas, malas, que producen tanto daño y que muchas veces después nos damos cuenta del error que cometimos pero ya está hecho, claro, ¿no? Después la herida, eso es como yo voy y le pego con un palo en la cabeza a otro, después me arrepiento, pero la cabeza rota no se le sana, claro. O sea, después tiene todo un proceso. Pero qué bueno es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿no? Ahora lo vamos a ver ahí. Pero qué importante lo que dice Santiago, que la persona que tiene control de su lengua puede controlar todo su cuerpo, ¿no? Qué bueno. Cómo nos alumbra la palabra, ¿no? Así como Jesús termina hoy en Juan 12:49, que Él habló todo lo que Dios le mandó, no agregó nada, digamos. Y bueno, y nosotros también
tenemos la misma posibilidad de que hablar lo que es bueno, lo que es útil, lo que es provechoso, ¿no? Y dejar las palabras. Lamentablemente usamos las palabras como armas. Cuando peleamos, usamos. Algunos se van a los puños, porque son cortos de palabra. No llegan a... Claro, no, porque es así. La persona que es corta de palabra, bueno, La regla de la regla de las trompadas. Pero la persona que tiene capacidad para hablar, larga palabra. Y a veces son, ya te digo, más hiriente, más irónico que un golpe, ¿no? Claro. Porque un golpe te pega, no, bueno, te dolerá un poco, a los 2 días te olvidaste. Pero la palabra te queda acá adentro, te queda dando vueltas. Y capaz que pasaron años. ¿Cuántas personas dicen? Yo me acuerdo que me dijo, hace tantos años me dijiste esto y me dolió y me quedó. Yo te dije eso, capaz que le dice Claro. el servidor, ¿viste? Sí, pero es tremendo, ¿no? Que Dios pueda, bueno, acá tenemos un poquito cómo se puede, porque el título es ¿quién puede? ¿No? Claro. Tal cual. Someter su lengua. Y la palabra dice, ¿no? Que instruya al niño en su camino y no se va a olvidar nunca. Qué importante obviamente es la enseñanza, la palabra, ¿no? Que como decís Claro, vos, pero con la palabra. como un chico capaz que queda lastimado porque el papá le dijo una mala palabra o algo, quedó marcado toda la vida, pero como también una buena palabra. Sí, una buena palabra y te consuela, te anima, te direcciona. Tantas cosas buenas se pueden lograr con la palabra. Por eso Jesús dice que le iba a dar palabra al cansado, ¿no? Ajá. Jesús andaba dándole palabra de ánimo a aquellos que ya no querían continuar, que no querían buscar a Dios. Porque el problema de Israel, en el tiempo que vino Jesús, que aunque era pueblo de Dios, ese conocimiento había quedado como algo histórico, algo de una costumbre. Y en realidad vivían como si no fueran un pueblo de Dios. Claro. Estaban totalmente desconectados. Entonces Jesús los vino a animar a que se vuelvan a conectar con el cielo. Porque ellos vivían de una manera que aún los líderes religiosos vivían mundanamente, o sea, estaban desconectados del plan y el propósito de Dios. Se habían apartado totalmente. Más de una vez pasó que el pueblo de Israel dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando vino Jesús, ya el pueblo de Dios, a pesar de que había ido al cautiverio y a los 70 años volvió, y eso produjo un avivamiento porque volvieron, la generación que volvió a reconstruir el templo, volvieron con ganas, con ánimo, pero bueno, ya habían pasado casi 400 años y ya otra vez la decadencia, ¿no? Porque como es el ser humano que no se mantiene, que no tiene una corrupción que lo va deteriorando. Entonces pasó como cuando entraron a la tierra prometida. La primera generación estaba bien, pero después vino otra generación que no conocía a Jehová y se volvieron a los ídolos. Sí. Entonces nosotros hoy también nos toca hablarle a una generación que está lejos de Dios. Que Dios y qué bueno poder usar nuestra lengua para bendecir. Transmitir esas verdades. Exacto. Por eso hablamos aquí, ¿quién puede someter su lengua? La pregunta, ¿no? La historia del pueblo de Dios está llena de situaciones en las cuales las palabras malas han traído como consecuencia odios, divisiones y heridas que nunca fueron sanadas. Cuando Santiago dice que nadie puede domar su lengua, está diciendo una verdad. Pero la buena noticia es que lo que no puede hacer el hombre, lo puede hacer Dios en nosotros. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Así es. Una lengua bajo el control de Dios no solo nos va a causar daño, sino que se convertirá en un canal de grandísima bendición para las personas. De la lengua puede salir el consuelo, la esperanza, la vida y la edificación espiritual. El servicio recibido, ¿no? El siervo. El siervo recibido. Lengua de sabios, quería decir, ¿no? Cuando dice eso, ¿no? Porque realmente él recibió esa lengua de sabios. Y nosotros también, si buscamos la perfecta voluntad de Dios por medio de su palabra, Dios a Salomón, él le pidió. Claro. Y Dios le dio palabras. Amén. Nosotros leemos Proverbios y realmente hay palabras de sabiduría. Y Dios, bueno, y acá de esa palabra dice, para saber hablar palabras al cansado, no sea al que está desanimado, al que está apocado, con poca fuerza, ¿no? Sí, y qué bueno que esto, muy importante, que hablarle palabras al cansado, no es decirle, bueno, che, no pasa nada, dale, levantate, está todo bien, porque esas palabras no sirven. Son palabras motivacionales, sí, digamos. Humanas, de humana fuerza, o sea, te animan, es como una aspirina para un dolor. Se calma el dolor, pero no se va la enfermedad. En cambio, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y penetrante, como una espada de dos filos, llega hasta el problema que tiene el hombre. Y generalmente el problema del hombre es el pecado. Sí.
Que radica en el corazón, obviamente. En la desobediencia. Claro. Entonces el Señor te da palabras que te enseñan a salir de esa situación. No simplemente un consuelo, Claro. bueno, pobrecito. No. Nos enseñan a vivir de tal manera que no tengamos que estar en esas condiciones de ruina. Amén. Así es. Bueno, gracias a Dios por su palabra, ¿no? El apóstol Pedro tenía problemas para sujetar su lengua y por ello padeció bastante. Fue reprendido por Dios cuando en el monte de la transfiguración sugirió que se hicieran 3 tabernáculos, pensando que el Señor Jesucristo estaba a la misma altura de Moisés y Elías. Esto habla San Mateo 17:4. También quiso convencer al Señor que no fuera a morir a la cruz, y Jesús lo trató de Satanás, que significa adversario, ¿no? Esto está en San Mateo 16, 21 al 23. En otra oportunidad no quiso dejarse lavar los pies por el Señor, y luego le pidió que le lavara todo, mostrando su ignorancia de lo que Jesús estaba haciendo, San Juan 13:9. Y también juró que nunca dejaría al Señor, y luego huyó y negó y blasfemó, San Juan capítulo 13, versos 37 y 38. Pero Pedro aprendió a dejar que su lengua fuera guiada por el Espíritu Santo, y lleno del Espíritu predicó con autoridad en el día antes del Pentecostés, y 3.000 almas fueron ganadas para el Señor. Gloria a Dios. Esto habla Hechos capítulo 2, ¿no? También usó su lengua para defender la unidad de la iglesia cuando se reunieron en Jerusalén para tratar ese tema tan importante que lo encontramos en Hechos 15, versos 7 al 11. Y luego, él mismo escribe en su primera carta, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están atentos sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9 al 2. Cambio. Pedro ya anciano, dice. Sí, ¿cómo cambió? Porque las macanas que se mandó, juzguemos nosotros en lo natural, y era de condenarlo a este hombre, ¿no? Pero sin embargo... Pero bueno, eso es lo que la locura del Evangelio, que Dios toma a hombres que son imperfectos y llenos de defectos y los transforma. Pero esa es la obra del Espíritu Santo obrando en el corazón. Amén. Porque Pedro fue lleno del Espíritu Santo, no fue lleno de otra cosa. Entonces vemos que ahí actuó el poder del Espíritu Santo. Nosotros también debemos negarnos a nosotros mismos y permitir que el Espíritu Santo controle nuestra lengua. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos, no? Pablo aconsejaba a los hermanos a no entristecer al Espíritu Santo, hablando de cualquier manera, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. También seguía diciendo, no quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sé benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, verso 29 al 32 y capítulo 5, verso 18 al 20. Qué lindo, ¿no? Sí. Bueno, pero como hoy hablábamos, esto se desprende de lo anterior, ¿no? Sí. Él aceptó la disciplina. Sí, sí. Jesús permitió que su alma sea gobernada por Dios. Porque el problema arranca en el corazón. Sí. O sea, porque si de la abundancia del corazón habla la boca, el problema no está con la boca, está acá adentro. Entonces, si el Espíritu Santo, si yo niego mi voluntad, niego mi ser, niego mis pensamientos, o sea, renuncio a mis deseos, a mis derechos, a mis palabras, Sí. entonces el Espíritu Santo va a poder tomar mi lengua y utilizarla. Pero primero tengo que aprenderme a callar, yo, Y como a dice la negar. palabra, ¿no, tío? Que Dios cambia nuestro corazón, ¿no? Cuando venimos a Él. Saca ese- Dios nos da un corazón nuevo, pero ese corazón nuevo opera cuando el corazón viejo está crucificado. Deja de Si lado. yo reacciono desde lo natural,
cuando me dicen algo y soy muy pronto para contestar, nunca va a actuar el hombre nuevo, porque cuando quiere actuar el hombre nuevo, el viejo ya hizo un desastre. Atropello. Sí, claro, porque es como un caballo o como No un domado. mulo, es una bestia. Claro. Es una bestia salvaje, atropella y hace desastre. Ojo, perdón, hermano, esa expresión que dice Alberto, la Biblia habla. Sí, de sí, eso, Santiago ¿no? dice. Qué tremendo, tremendo. ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros permitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, pero eso nos va a llevar a una disciplina. Sí. Si no nos disciplinamos, yo tuve que tener una disciplina para que mi lengua no fuera un desastre. Yo era un desastre al principio porque venía del mundo, acostumbrado a hablar mal. Y hoy, hermano, quiero decir una cosa. Hoy vivimos en una generación que está, las bocas de las personas que son una cloaca. De las personas cultas, incultas, de la televisión, de todos lados. Y ustedes saben que las malas palabras corrompen el ambiente, contaminan. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí. Entonces hoy se utiliza insulto como palabras buenas. Palabras descalificativas, vieja, cosas que no antiguamente se usaban para descalificar. El enemigo logró invertirlas y la gente piensa que la palabra mala, si la dice con buena onda, como diríamos, no pasa nada. Sí que pasa, claro. Sigue siendo mala. Claro. Si yo agarro un pedazo de excremento y te lo tiro, por más que te lo tire con buena onda, te lo envuelve en un papelito y te lo dé como un regalo, no deja de ser algo horrible, no cambia. Entonces, es un error grandísimo. Muchos cristianos no le dan importancia y hablan como la gente del mundo. Y entonces, ¿qué produce eso? Que hay tristeza en el Espíritu Santo. Se entristece el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo anhela darme palabras para hablarle a las personas. Amén. Entonces, no es que hablamos diferente para hacernos distintos, para distinguirnos. No. Simplemente hablamos diferente porque deseamos comunicar otras cosas, ¿sí? Y con esas palabras corrompidas nunca vamos a poder manifestar las cosas de Dios. Entonces, qué importante, ¿no? Que nuestro corazón, por eso, por ejemplo, nosotros, los pentecostales, creemos en el hablar en lengua. Y bueno, ¿y por qué hablamos en lengua? Justamente porque le permitimos en lenguas que no son humanas, porque le permitimos al Espíritu Santo que gobierne nuestra lengua. Si no le permitimos al Espíritu Santo que tome nuestra lengua, jamás vamos a poder hablar. Entonces, ahí es donde uno tiene que ceder el control, ¿no? Porque uno quiere controlar las palabras. Uno está lleno de palabras, el hombre natural está lleno de argumentos, de pensamiento y de palabras. Cuando yo lo dejo de costado, entonces el Espíritu puede poner palabras, puede poner pensamiento. Porque aparte dice en la Biblia que a Dios le plació salvar a través de la locura de la predicación. Y nuestra boca, bueno, lo vimos en Pedro cuando en el estudio anterior. Jesús, la boca era una espada aguda. O sea, ¿cuál fue el arma que Jesús usó para desarrollar su ministerio? La boca. ¿Cuál fue el arma? Pablo dice, nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Qué arma usaba Pablo? La boca. Era un expositor de la palabra, un predicador. Entonces vemos que Dios ha decidido salvar a las personas por la locura de la predicación. Y entonces, si mi lengua no está sujeta, si mi lengua no está... yo puedo pararme en un lugar y hacer un hermoso discurso. Pero pasa como los hombres de este mundo, que hacen lindos discursos y después se mandan unas palabrotas que con las pocas palabras malas que le hagan, ensució todo. Es lo mismo que yo me mando una hermosa torta y después la agarre con las manos llenas de barro y la ponga arriba de la mesa. Con todo lo lindo que hice, después lo ensucié todo, lo estropeé todo. Así es el hombre natural. Claro. Puede hablar palabras lindas, pero no surgen de un corazón puro. Porque la impureza está en el corazón. Sí, entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo utilice el corazón nuevo. Dios nos dio ese corazón. Corazón sensible a Dios, corazón que ama a Dios. Pero tiene que haber una negación. Por eso Jesús primero aceptó la disciplina. Entonces Dios le dio palabras para poder ministrar, para poder... Qué increíble, ¿no? Porque desde el comienzo de la creación, Dios crea con el poder de la palabra. ¿Sí? Y esa transferencia, cuando nosotros vivimos la vida que Dios nos propone vivir y bajo el gobierno de Él,
nuestra palabra adquiere Bueno, ese poder. Nuestras palabras no tienen el poder de la palabra de Dios, No, como no. algunos enseñan, Claro. ¿no? Porque algunos enseñan que somos dioses No. y que todo lo que decimos se cumple. No, eso no es cierto. Pero sí es cierto que influyen en nosotros y en las otras personas. Yo leí un estudio científico de los médicos que estudiaron el cerebro, y el centro del habla, o sea, donde está localizada la función del habla en el cerebro, es un centro que predomina por encima de todos los demás centros. Quiere decir que lo que yo hablo también predispone mi cuerpo. Si yo vivo hablando que me voy a enfermar, que me voy a esto, que me voy al otro, Entonces estás predisponiendo a enfermar. indudablemente estoy predisponiéndome, porque el cuerpo recibe las palabras. Sí. Si yo, por eso los médicos dicen que el paciente es muy importante el estado de ánimo para que le reaccione, porque los médicos no sanan. Los médicos dan un remedio para que el cuerpo reaccione. Ahora, si la persona es negativa, no quiere sanarse, no quiere vivir, no hay médico que la vaya a sanar. Claro. Porque nuestras palabras tienen también una autoridad, porque estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Por eso es tan importante la palabra, lo que hacemos con nuestra boca, ¿verdad? Amén. Y tiene tanto poder para destruir o para edificar. Amén. Entonces, qué bueno que tenemos conciencia, porque a veces hablamos y no nos damos cuenta porque no somos conscientes. Sí, y después vos justo hoy nos compartías, ¿no, Andrés, acerca de Samuel? Sí. ¿No? Sí, que la Biblia habla de que Samuel, ninguna de las palabras que soltó Samuel fueron caídas por tierra. Dice, significa como que todas las palabras que él tenía eran... Lo mismo dijo Dios de Jeremías. Claro, claro. Dijo, yo he puesto mi palabra en tu boca, ninguna palabra va a caer a tierra. Qué tremendo. Todo lo que hable se va a cumplir. Y todo lo que habló se cumplió. Tal cual. ¿Y te acordás en el capítulo 15 cuando lo reprende, que le dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, Claro. serás como mi voz? Exactamente, Es pero que hay que increíble. sacar. Claro, lo que está Lo- mal. lo de la carne, lo contamina. natural. Ujú, así es. Porque si no se contamina. Claro. Y Jeremías fue alguien que sufrió, ¿no? En ese proceso de hablar de parte de Dios, fue alguien que Oh. también... Y llegó un momento que dije, no voy a hablar más. Bueno, fue en el 15, cuando le dice... Hasta que después él reconoce que el Señor lo sedujo. Claro, sí. Fuiste más fuerte que yo. Había un fuego en mi interior que no lo podía parar, y siguió profetizando. Y eso le costó cárcel, De todo. que ser Prisión, tirado en el de pozo, barro, de todo le pasó. avergonzado, lo trataban de enemigo, porque la palabra de Dios era dura, era fuerte. Imagínense en que en medio de una guerra, pongámosle cuando estábamos en guerra con la Malvinas, apareciera uno que dijera, no, hay que rendirse, no hay que pelear. No, cuando todo el mundo decía, bien, vamos a ganar, vamos a pelear, que aparezca un profeta y diga, no, ya Dios nos entregó en la mano del enemigo, no peleen más. ¿Cómo que no peleen más? Claro, parecía una locura. Jeremías parecía que estaba trabajando para el enemigo. Claro. Y sin embargo, esa era la palabra de Dios. Impresionante. Y en un momento hasta el rey lo llama en privado y le dice, bueno, ¿hay palabra de Dios? Sí, le dice, hay palabra de Dios. ¿Qué? Entregate. No digas nada. Y no hubo caso. Estaban endurecidos los corazones, pero los hombres de Dios y las mujeres de Dios debemos hablar la palabra de Dios. Amén. Lo que Dios quiere que hablemos. Amén. No importa si es duro o es blando. Y también justo me hace acordar con Caleb, cuando ellos vuelven de ver la tierra, que Caleb, Josué y Caleb. Josué y Caleb, que los demás, los 10 decían que no, y Caleb dijo, no, vamos, que Dios va con nosotros. Y la los, gente y los querían apedrear. lo querían apedrear, querían casar, agarraron piedra Sí. y tuvieron que callar. Sí, porque cuando la gente está amargada, bueno, cuando los que estaban con David volvieron a sus tiendas, que se habían ido con los filisteos y encontraron que los amalecitas le habían robado todo, vinieron los motochorros, no quedó nada, ni la familia, se amargaron y lo querían apedrear a David. La persona amargada, y cuando hay amargura, por eso dice, quítese de vosotros toda amargura, porque la amargura me lleva a hablar mal. Y no te deja ver tampoco. No, y te lleva a hablar mal, ¿viste? Claro. Que un amargado dice, ¿qué está? No, está todo mal. Claro. No, hoy hace mucho calor, mañana hace mucho frío, esto está frío, está caliente, está dulce, está salado. El amargado es terrible, es como chupar un limón. No, pero ¿por qué? Porque el corazón está lleno. ¿Vos querés saber lo que hay adentro de una persona? Apretala. Hacerla sufrir y van a salir las palabras. Y en esas palabras vas a ver lo que hay. Claro. Por eso Jesús, cuando fue afligido, salieron palabras de bendición. Cuando él llegó a la cruz, no maldijo. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la primera palabra de la cruz? Perdónalo. Salió palabra de perdón.
O sea, cuando hay un corazón bueno, ¿qué va a salir? No. Porque Jesús dijo que no puede el árbol malo dar buen fruto, ni el árbol bueno dar mal fruto. Entonces, Se termina cumpliendo lo que abunda el corazón. Habla. pero nosotros tenemos dos corazones, uno viejo y uno nuevo. Claro, por supuesto. Si dejamos darle lugar al viejo y le damos lugar al nuevo hombre, a Cristo en nosotros, porque el nuevo hombre es Cristo. Amén. Así es. Entonces, si reaccionamos del nuevo hombre, ¿cómo vamos a reaccionar? Como Cristo. Amén. Entonces tenemos que dejar que Cristo salga. Y Él nos va a dar palabras, que no siempre tienen que ser unas palabras extraordinarias, sencillas, La justa y necesaria. pero que producen Contundente. una obra. Amén. Porque a mí muchas veces me llaman los hermanos y me dicen, yo me acuerdo que usted me habló una palabra hace 10 años, así, así. Entonces le digo, no fue palabra mía. Si te quedó así, Olvídate. es porque era palabra de Dios, Ah. porque yo no tengo ese poder. Mis palabras no son poderosas, mis palabras son palabras como las de cualquier hombre. Claro. O sea que si te quedó clavada y te quedó obrando, ese es el efecto de la palabra de Dios, Amén. nada más. Así que qué bueno que podemos ser instrumentos de Dios, que Amén. nuestra boca pueda, pero nos tenemos que disciplinar, lo tenemos que tomar. Yo lo tuve que tomar como un asunto, vos mismo decías que también te pasó Sí. lo mismo, tenemos que tomar como algo Un desafío muy importante personal, sí. que nuestra lengua se esté sujeta al Espíritu de Sí, a mí me Dios, pasó, ¿no? por ejemplo, yo adolescente era muy boca Sucia. digamos, y cuando tuve una experiencia con Dios, con el Espíritu Santo, desde ahí, cada vez que decía algo, sentía como una amonestación dentro mío que no tenía que hacer. Hasta que obviamente con la palabra, ¿no? y leyendo, Uno conociendo, uno empieza a entender que Amén. es morada del Espíritu Santo y te empezás a cuidar. Porque como decís vos, le empezás a dar lugar a, digamos, la vida de Cristo en nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo te empieza a guiar. Sí. Y empieza a cómo hablar, como Y estamos eso leyendo no, hasta ahora. no falla, ¿eh? No falla. Hasta el día de hoy no fue así. Bueno, acá dice el que oye y está dispuesto a obedecer. Ahora viene otro órgano más. Mira, Exacto. primero el corazón, la disciplina. Segundo, la boca. Claro. Y ahora, El que oye. Luego el siervo sigue diciendo en Isaías, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hoy una relación entre la lengua sabia y el oído que escucha. Muchos de nosotros fallamos en este punto. o sea, hay una relación. Claro, pero Jesucristo no. Vemos que Él perseveraba en oír la voz de Dios mañana tras mañana. En la vida del Señor, relatada en los Evangelios, tenemos mucha referencia a que Jesús se levantaba temprano y tenía un tiempo de comunión a solas con el Padre. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, ¿todos te buscan? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Esto está en San Marcos capítulo 1, verso 35 al 38. Esta era su fuerza y dirección. Por eso el Señor no podía ser confundido por las cosas que le rodeaban. Claro, por eso se extrañaban que Jesús no se asustara, no tuviera miedo, No. a pesar de que había amenazas, peligros, dificultades. El Señor decía, no, tranquilo, está todo bien, porque Él estaba guiado. Amén. Su oído estaba sintonizando la voluntad de Dios. ¿Y nosotros? ¿Cómo andamos para escuchar al Señor todas las mañanas? ¿Buscamos el consejo de Dios antes de tomar nuestras decisiones? ¿Le damos lugar para que el Espíritu Santo pueda guiarnos? Tremendo. Interesante que Pablo dice que cuando salió a predicar fue impedido por el Espíritu Santo que vaya a tal lugar y a tal lugar, ¿no? Como Pablo tenía una sensibilidad al Espíritu y él quería ir para donde a él le parecía lo más lógico, no, pero el Espíritu Santo le le impide. Primero no, el primer viaje él salió, dijo, bueno, vamos para Chipre y se fueron. Pero en el segundo viaje vemos que así el control del Espíritu va creciendo en nosotros, porque también esa es la dependencia a Dios, no es instantánea. A veces queremos tener dependencia instantánea, ¿eh? Hay un poquito de agua y mezclamos, nos tragamos, ya está, somos guiados por el Espíritu. No, es algo diario que va creciendo en la medida que aprendo a obedecer a Dios. Entonces después ya en el segundo viaje el Espíritu le dijo, no, para allá no. Entonces ¿qué hizo Pablo? Se quedó quieto. Ahí está el tema, que muchas veces no nos quedamos quietos. Queremos reaccionar, queremos hacer, entonces se quedó quieto. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio una visión. Claro. Y cuando le dio la visión, él y todos los que estaban con él, dice, porque dice Lucas que escribe, entendimos que Dios nos llamaba para A Europa, a Filipos. En realidad estaba entrando a Europa el Evangelio. Bueno, pero él no lo quería llevar a Europa, él lo quería llevar para Asia. Sí.
Sí. Entonces vemos que muchas veces la lógica nuestra Va en contra de los planes de Dios. Entonces tenemos que parar cuando se tranca la cosa, porque muchas veces Dios tranca las cosas no para que nos enojemos y empecemos a patear puertas y o a buscar llaves que anden, sino para parar y esperar. Quedar quieto, está quieto y ve la salvación. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Está quieto, porque estaban todos gritando, porque vieron que venían los egipcios y ellos estaban contra el mar y pensaban que tenían que pelear, y que no tenían armas y que venía Faraón y ¡ay! Y hasta Moisés gritaba. ¿Y Dios qué le dice? No, tranquilo, ¿para qué gritás? Porque cuando dice ¿por qué clamas a mí? Ahí en el original es ¿por qué gritás? Claro. Tranquilo, está quieto, ves la salvación, ves lo que yo voy a hacer. Jehová peleará por vosotros, los egipcios déjamelo a mí, vos hacés lo que yo te mandé. ¿Qué te dije? Que marche. ¿Para dónde? Para adelante. Y el mar, y ahí pone la vara. Y pasa. Puso la vara. Y pasaron. Pero en ese momento se desesperó, porque cuando vemos la circunstancia, bueno, Jesús no le pasaba, porque él estaba en conexión directa. Qué cosa, ¿no? Dice que tenemos necesidad de que el Señor nos enseñe constantemente. Siempre. Tal vez la mejor oportunidad sea que apartemos un tiempo para hablar con Él y escuchar su dulce voz. Un tiempo para contarle todas nuestras ansiedades. Un tiempo para postrarnos y adorarlo. También un tiempo para abrir el corazón y pensar delante de la presencia de Dios, porque en su luz veremos la luz. Así dijo David. Un tiempo para recibir el consejo del cielo, ¿no? Así es. Antes de seguir, vamos con los Vamos saludos. con los saludos. Bueno, tenemos ahí a Emma. Dale, Hoy estamos... tenemos a Cris desde la casa, seguro le mandamos saludos. Sí, Cris nos está mirando justamente. Ahí. En Facebook nos está escribiendo Sergio Edu Madeiro Bonino. Qué bueno es ver y oír a nuestro pastor. Saludos al hermano Benavides y al hermano Juancito. Dios gracias. También nos saluda por este medio Isaías del Pino, que nos manda bendiciones, queridos siervos del Señor. Y por el lado de YouTube nos saluda Karina Giacomelli. Buenas Karina. noches, bendiciones. Ana Sala de Finter, Dios los bendiga, amados siervos. Adriana Verónica Lisa, bendiciones. Amén. Gracias doy al Señor que cada día habla a mi corazón para seguir puliendo mi vida. Gracias. Cristian Baguet, justamente, buenas noches. Buen tema, la lengua disciplinada. Saludos y cariños. Amén. Noemí Carvalho, buenas noches hermanos. Estamos mirando muy buena enseñanza, bendiciones. Amén. Y Beatriz Elisa Cagnolo nos manda muchas bendiciones. Amén. Gracias a todos. Amén. Allí estamos. Así que saludos a todos. ¿Seguimos, Andrés? Sí, antiguamente los barcos que navegaban dependían de las estrellas para saber su posición. 2 veces al día, al amanecer y al atardecer, ellos comparaban su posición con las estrellas y sabían si estaban en rumbo correcto o debían corregirlo. Cuanto más nosotros, que estamos de viaje para la patria celestial, no debemos mirar atentamente por qué rumbo estamos andando. Sí, como hablábamos esta mañana, ¿no? Pensar que durante siglos y siglos la navegación fue hecha por las estrellas, ¿no? Sí. Porque las estrellas son cosas que no cambian. Qué cosa maravillosa. Porque cuando dice en Génesis que Dios las puso por señal, entonces al amanecer y al atardecer es el momento en que se puede ver la tierra y el cielo. Porque si no se ve la tierra no se sabe dónde está el horizonte. Claro. Y si no se ve el cielo no se sabe en qué posición estamos. Entonces al amanecer y al atardecer ellos tenían cartas que le mostraban, de acuerdo a tal estrella y a tal estrella, con un compás, miraban los ángulos y decían, si tal estrella está en tal lugar y tal estrella está en tal lugar, ustedes están en tal parte. Claro. Entonces de esa manera se podían guiar. Hoy ya con estos medios electrónicos el hombre va perdiendo la dependencia de Dios, pero eso es una muestra de que Dios lo hizo al hombre para que dependa de las cosas que Dios le dio, ¿no? Porque todo muy lindo la parte electrónica. Pero yo quiero saber qué pasa si de repente un barco en el medio del océano se le corta y si ya los marineros no saben hacer esto, si ya no tienen cartas, ya no tienen compases, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Supongamos que un día se corta todo, viene algo magnético, dejan de funcionar los satélites. Queda a la deriva. ¿Y qué hacemos? ¿A dónde van a parar? Si ya perdieron la costumbre.
Hoy, lamentablemente, en vez de ser más libre, estamos atados a todos estos mecanismos tecnológicos que lo único que hacen es cortarle la libertad. Porque el hombre simplemente lo único que tenía que saber es parar, mirar y continuar. Y ojo, miles de kilómetros cruzar un océano, ¿eh? No son 10 cuadras. Y sin embargo llegaban a puerto. Sí. Es muy importante. Sí. Miles y miles, meses navegando. Sí. Y qué bueno que nosotros también podamos tomar todos los días, ¿no? Como hoy hablábamos, el sacerdote a la mañana y a la tarde hacía el sacrificio, iba ahí a la presencia de Dios y colocaba en el altar. Qué lindo que todos los días podamos colocar nuestra vida en sacrificio vivo. Amén. Y podamos recibir la dirección de Dios, ¿no? Amén. Que tanto necesitamos en estos tiempos difíciles. Amén. Tanto necesitamos, ¿no? Todos los días nos enfrentamos con la carne, el mundo y Satanás. Son esas tres cosas, ¿no? La carne, el mundo y Satanás. Debemos salir a la batalla bien adiestrados, ¿no? Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Salmo 141:1. Ojalá seamos como Abacú. Él le dijo al Señor: ya te he presentado mi queja, y ahora me voy a estar muy atento, voy a esperar tu respuesta. Y Dios me respondió. Abacú 2:1, ¿no? Qué importante, ¿no? Jesús, sí. Bueno, Jesús enseñó una parábola de una viuda, ¿no? Que clamaba justicia y el juez no le hacía justicia. ¿Qué hizo la viuda? Siguió clamando y clamando y clamando y clamando hasta que el juez la atendió, porque dijo: esta mujer me va a agotar la paciencia. Y le hizo justicia. Entonces Jesús dijo: si una mujer que le clamó a un juez injusto le contestó, ¿cuánto más nuestro Padre que está? ¿Y a qué estaba dirigido eso? Dice Lucas, creo que 18. Le enseñó sobre la necesidad de orar y no desmayar. Amén. Porque nosotros a veces oramos y decimos: no pasa nada. No. Abacú dijo: me planto. Hasta que Dios no me conteste, no me muevo. Pablo se nota que también dijo: bueno, vamos a parar acá y vamos a esperar que Dios nos direccione. Qué bueno es tener esta actitud también, ¿no? Porque bueno, oramos y de repente no tenemos respuesta y ya queremos arrancar para cualquier lado por las dudas. No, tenemos que esperar. Y en un tiempo donde se vive todo a 100 kilómetros por hora, todo instantáneo, tin, todo botoncito, todo, vamos perdiendo la costumbre de tener que esperar. Antiguamente, cuando yo fui al penal, llevaba estampilla. Las comunicaciones con la familia tardaban un mes y medio, 2 meses. Hoy están conectados online por el WhatsApp. Entonces ya no nos contestaron un mensaje en 5 segundos, ya nos turbamos. Din, ¿qué pasa? Hemos perdido nuestra capacidad de esperar. Es terrible cómo estas cosas nos están acostumbrando mal. Hermano, es algo grave esto, no es una pavada. Nos estamos acostumbrando mal, estamos perdiendo las cosas buenas. Claro. Y nos están adoctrinando para ser idiotas, dependientes de otros. El sistema del mundo. Sí, pero claro. Terrible. Nunca había ocurrido una cosa por el estilo. Esto es, porque estamos en los tiempos finales. Sí. Entonces nosotros tenemos que recuperar nuestra capacidad que Dios nos ha dado. Amén. Y una de las capacidades que Dios nos dio es esperar. Pacientemente esperé a Jehová, dijo David. Amén. Y él oyó mi clamor. ¿Y qué hacía David mientras esperaba? Clamaba. Amén. Hasta que oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y me puso sobre una roca y enderezó mis pasos y puso cántico nuevo. Amén. Amén. Muchas veces, como siervo de Dios, estamos más pronto a escuchar lo que dicen los hombres que lo que dice el Señor. Y creo que también en eso se centra, ¿no? Por eso andamos después confundidos y fracasados. No debemos ser lentos para oír, porque de esa manera estamos manifestando nuestra niñez espiritual. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto habla de Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Qué importante esto, ¿no? Que los hebreos estaban retrocediendo. Sí. Y que Dios nos ayude para no retroceder, sino crecer en este discernimiento. Porque acá dice que la leche, el alimento sólido, ¿qué es el alimento sólido acá? Es oír la palabra del Señor, ¿no? Oír a Dios.
Amén. Quiere decir que nuestro discernimiento de lo que Dios nos dice tiene que ser cada vez mayor. Claro. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A distinguir entre lo bueno y lo malo. Sí. Yo a veces me extraño porque hermanos de años y te hacen preguntas elementales como si un chico de sexto grado de la primaria te pregunte cuánto es 2 más 2. Vos decís, perdón, pero vos fuiste a la escuela. Claro. ¿Por qué? Porque no prestan atención a la palabra de Dios, viven su vida natural. Tenemos que aprender a prestar oído. Amén. Y disciplinar nuestro oído Para entender lo que Dios nos claro, Sí, qué cosa, ¿no? exactamente. Porque Jesús dice, yo soy el esposo y la iglesia es mi esposa, ¿no? Y esa relación que dice, ¿no? Que Él es la cabeza, nosotros Sí. somos el cuerpo, y poder estar conectados de esa manera y poder Y como atender. imagínate si el matrimonio no se habla. No tiene sentido. El siervo de Isaías dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Cuando tenemos deseo de obedecer a Dios, ni bien recibimos la orden, debemos obedecer inmediatamente. Así hizo el Señor. Él era esclavo voluntario, como vimos anteriormente. Por eso estaba dispuesto a obedecer, aunque lo que le viniera fueran padecimientos. Bueno, ahí está el punto. Si vivimos para nosotros mismos, no vamos a querer padecer. Pero si vivimos para el Señor, sí. Amén. Hay que ver qué clase de... Jesús dijo que el que pierda su vida natural hallará una vida espiritual. Amén. Una vida nueva, una vida eterna, ¿no? La vida Zoe. Pero tremendo porque también dice que el que ama la vida la perderá. Bueno, Qué bárbaro. O sea, que la vida natural. Esta vida. No es la vida física, es la vida natural. Natural, vivir claro. por mi propia voluntad, Sí. vivir por mis propios pensamientos, vivir por mí, Claro. por mí mismo, Claro. y no vivir por Dios. Cuando empezamos a vivir la vida de Dios, vivimos la vida verdadera. Porque la verdad, cuando somos guiados por Dios y cuando andamos con Dios, esa es la verdadera vida. Porque Dios creó al hombre para que viva con Él. Dios lo creó al hombre y le dio un lugar donde Dios estaba. La primera cosa que vio Adán, con la primera persona que Adán habló, con quien tuvo relación, antes que nada, fue con Dios. Amén. Porque si estaba solo, solo él y Dios. O sea, Adán fue diseñado para vivir en la presencia de Dios. Después vino Eva, Claro. después vino el resto de las cosas. Pero cuando Adán abrió sus ojos, ¿con quién se encontró? ¿Con quién habló? Con Dios. ¿Con quién estuvo? Con Dios. Claro. Entonces el hombre está diseñado para vivir en la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios, ¿qué hay? Hay confusión, hay tiniebla, inseguridad. Es como se vive en el mundo, Claro. que no es vida. Es más, o sea, no tienen la capacidad de disfrutar como el verdadero Hijo de Dios, porque el que le encuentra sentido a todo lo que Dios creó y a todo es el Hijo de Dios. Exactamente, porque El uno hombre natural no puede disfrutar las cosas materiales que el mundo te ofrece, Sí. y si no tenés las cosas materiales que el mundo te ofrece, podés disfrutar de las cosas que Dios creó. Podés disfrutar de un amanecer, Claro. podés disfrutar de una plantita, de una flor, que el hombre natural no la ve. Yo cuando estaba en el mundo no veía a Dios en esas cosas. Yo hoy veo una planta y digo, oh, mira lo que Dios hizo. Veo la hormiga y me maravillo. Digo, mira, a pesar de que son un padecimiento, pero me maravillo por la organización. Y las creó Dios, ahí estás viendo la mano de Dios. Ahí le dice, ¿no? Que no tienen dueño ni amo. Exactamente. Ni capitán. Ni capitán. Bueno, pero ¿qué pasa? Si yo dependo de las cosas que el mundo me ofrece para estar feliz, que tengo que tener un plasma, que tengo que tener esto, que tengo que tener aquello, y no lo tengo, y si lo tengo me voy a dar cuenta que eso no sacia, no llena el corazón, porque un plasma no puede reemplazar a Dios. No. Ni siquiera la familia puede reemplazar a Dios. Es un error buscar el amor que el hombre necesita Sí. en el hombre. Claro. El amor verdadero que el hombre necesita está en Dios, Amén. primero. Amén. Cuando yo tengo el amor de Dios, entonces sí, puedo disfrutar de la familia, puedo disfrutar de los amigos, puedo disfrutar de todo. Pero si no tengo el amor de Dios, no. Entonces yo necesito estar conectado, porque esa es la fuente de mi vida. Pero muchos no consideran la vida abundante como una vida de relación con Dios, sino consideran que la vida abundante es que Dios me dé. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y esa es una relación perversa con Dios. Dios no es un supermercado, no es el chepibe, no es el llame ya. No. Dios es una persona. Amén. Nosotros tenemos que amarla. Amén. Y ser amados por Dios y amarlo a Él. Amén. Y por amor a Obedecer. Cristo, hacer todo. Y entregar. Pablo dijo, por el amor de Cristo perdí todo. Por el amor de Cristo hago esto. Por el amor de Cristo. Porque Dios mira
las motivaciones Amén. de nuestros corazones. Y las conoce. Claro, Ah. pero no podemos acercarnos a Dios interesadamente. No. Israel, cuando salió de Egipto, chocó con Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran interesados. Ellos querían que Dios les dé lo que ellos querían. Y Dios quería llevarlo al desierto. Y ellos no, ellos queremos cebolla, queremos ajo, queremos papa, queremos carne, queremos... No, y estaba todo preparado, pero no era el tiempo, tenían que esperar. Y cuando Dios se los dio, lo que ellos querían, ¿qué pasó? Se murieron. Entonces, ¿era o no era? Así es el hombre natural. ¿Viste? Se intoxica con lo que le parece bueno, claro, y resulta que después ya está intoxicado. ¿Después cómo hace? Bueno, seguimos. Dice, ahora la obediencia del siervo lo lleva a ofrecerse sin medida. Di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, o sea, de escupidas, ¿no? Esto demuestra que lo que ocurrió al Señor no lo encontró desprevenido, ¿no? Pero él había preparado su corazón para soportar lo que fuera necesario para que la voluntad de Dios se cumpliera. Y la voluntad de Dios era que vos y yo fuésemos salvos. Aleluya. Gloria a Dios, ese era el plan. Amén. Entonces, gracias al Señor por esa disposición del corazón del Señor para venir a salvarme, y nosotros le alabamos. Amén. Amén. Qué bueno, ¿no? Gloria a Dios, sí. Pero ¿Qué efecto tan poderoso tuvo la decisión de un hombre que decidió dejarlo todo para obedecer a Dios? Qué tremendo efecto. ¿Cuántos miles de almas salvadas? Amén. Gloria a Dios. Por esta disposición debe estar también en nosotros, para que otros también puedan ser salvados. Siempre que nos dediquemos a servir al Señor, deberemos afrontar algunos tipos de sufrimiento. Tal vez no sean todos los que pasó el Señor Jesús, pero en alguna medida vamos a ser participantes de su desprecio y de la persecución. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿no? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. San Juan 16:33, San Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Pablo había tomado el Evangelio de esta manera, por eso podía decir, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David resucitado, de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esto habla 2 de Timoteo capítulo 2, verso 8 al 12. Es interesante ver cómo los sufrimientos del Señor fueron profetizados por Isaías muchos años antes que Jesús naciera. Y estas palabras habrán sido una guía y una fortaleza para el Señor cuando tuvo que pasar por esos momentos. Porque al conocer la palabra del Señor, esa era la palabra de fortaleza que Jesús estaba necesitando. Y para nosotros es lo mismo, Amén, pastor. Totalmente. Si conocemos la palabra, es la palabra la que el Espíritu nos la va a hacer recordar, y esa palabra nos va a sostener. Nos va a sostener en los momentos de prueba. Amén. Porque Amén. Para eso está la palabra. Pero muchas veces al desconocer la palabra, nos manejamos solamente con palabras humanas, con sentimientos humanos, y sí, no pueden sostenernos, como hoy hablábamos. Vos le hablás palabras a una persona que está enferma y decís, bueno, ya seguramente te va a venir la cura, qué sé yo, vamos a esperar que la vacuna te salve y que el médico, y son todas palabras humanas, toda la confianza puesta en el hombre. Sí. Qué bueno es que preparemos a las personas para la eternidad. Sí. Porque si la persona no está preparada para enfrentar la eternidad, ¿de qué sirve que el hombre granjeare todas las cosas y perdiere su alma? Lo más importante es la salvación del alma. Amén. Es la más importante. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros tenemos palabras para el alma perdida, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos palabras de salvación. Amén. Amén. Solamente tú tienes palabra de vida eterna, dijo Pedro. Amén. Jesús tenía palabras de vida eterna. ¿De qué les hablaba Jesús? De la vida eterna. Sí, sí. Cuando le fueron a que le dé de comer, ¿qué le dijo Jesús? Busquen la vida eterna. Busquen, yo soy el pan que vino del cielo y yo les doy vida eterna. Búsquenme a mí primero. Después sí, después comemos, todo bien. Pero primero la vida eterna. Amén. Qué importante. Amén. En su hora más terrible, hablando de Jesús, cuando colgaba de la cruz, Jesús dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿no? Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto no es más que las primeras palabras del Salmo 22, o sea,
Cómo el Señor... Estaba la palabra ahí. Dentro de su corazón. Amén. Vemos, por tanto, que el corazón de Jesús estaba lleno de la palabra de Dios. Y aún en esta hora de dolor, Él se aferraba a las palabras de los salmos. Claro, porque si nosotros... Lean el Salmo 22. Amén. Es eso. Y el Salmo 22 describe los sufrimientos de Cristo, pero describe las glorias que vendrían después. Amén. Porque hay que leer todo el Salmo. Porque el Salmo empieza así, clamo de día, como que estoy desesperado, como que es lo que tuvo que pasar Jesús en la cruz. Pero después sigue el Salmo. Amén. Y ahí termina en victoria. Gloria a Dios. Termina en la congregación, alabando a Dios, termina a Cristo alabando conjunto con todos los salvados a Dios. Gloria. Así termina el Salmo. Entonces, la palabra de Dios hay que leerla completa, porque a veces nos quedamos en un pedacito nomás. Bueno, pero los profetas no solo hablaron de los sufrimientos, sino de algo más. Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro capítulo 1, versos 10 y 11. Después de los sufrimientos venían las glorias, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2, ¿no? Así que vemos este punto aquí también, ¿no? Aquí nosotros también vamos a entrar en la confianza en Dios para la victoria total, que nosotros como hijos de Dios también debemos de tener. Nuestra fe debe estar en esto, apoyado, ¿no? En la palabra, en las promesas de Dios para nosotros y en nuestra entrega para con Él, para que el Espíritu Santo no se contricte en nosotros. El poema sigue diciendo, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán, como ropa de vestir serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Es tremendo, ¿no? He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de vuestras teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Isaías 57 al 11. Es interesante que la profecía tiene un doble mensaje acá, porque este mensaje era para el pueblo de Israel en ese tiempo, en ese momento, que le venía la destrucción. Sí, venía sentencia. Y en vez de, como dice acá, en vez de confiar en Dios y apoyarse en Dios, ellos prendían sus propias luces y se apoyaban en sus propios hombres inteligentes. Se apoyaban en otras naciones, por ejemplo, ellos eran atacados por Asiria, se apoyaban en Egipto, otra nación poderosa. Sí. Entonces acá el Señor le está diciendo, ustedes prenden luces, pero esas luces no les van a servir. La sabiduría humana y el entendimiento humano y los recursos humanos, todo limitado, es muy limitado. Por eso que importante es que confiemos en Dios, y cómo la profecía tiene siempre un doble, porque esta profecía fue para el pueblo de la nación de Israel en ese tiempo, pero a la vez tiene un cumplimiento profético más lejano en el Mesías, ¿no? Amén. Muchas profecías son de doble cumplimiento. Claro, le llaman como mira telescópica, ¿no? Eran para distintos tiempos. Sí. Porque las situaciones son las mismas. Pastor, el hombre es el mismo, nada nuevo bajo la luz del sol. Es verdad, no cambió. El corazón del hombre es inclinado al mal, lo fue al principio y lo sigue siendo. Entonces el remedio es el mismo. Y esta misma palabra nos sirve hoy a nosotros, 2000 años después de Cristo y 500 años más. 600 más o menos. Sí, entonces 2600 años nosotros podemos leer esta palabra y nos alumbre, nos dice, no se apoyen en su propia inteligencia, no se apoyen en su propia prudencia, confía en Jehová. Amén. Así dice el proverbio. Y qué verdad, ¿no? Qué maravilloso, porque sigue siendo así. Nada ha cambiado. Tenemos que confiar en Dios y vivir y serle fiel, obediente. El siervo no se avergonzaba de padecer por causa de la voluntad de Dios, porque sabía que el Señor lo fortalecía. David decía, porque ha sido mi socorro,
y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Salmo 63:7. El Espíritu Santo actuaba poderosamente en el interior de Jesucristo y ese mismo Espíritu actúa ahora en nosotros los creyentes, dándonos la fuerza para seguir adelante. Por eso Pablo podía decir: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. El siervo no iba a ser avergonzado, sino que todo lo que estaba pasando era para la gloria de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, decía, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Romanos 1:16. Por eso el siervo pone su rostro como un pedernal, es decir, toma la decisión de seguir hasta el fin sin volver atrás. Por eso nosotros cuando vemos al apóstol Pablo y decimos, ¿cómo este hombre aguantó todo lo que aguantó? Bueno, porque tenía un modelo, Sí. tenía algo, tenía alguien adentro que lo llevaba a vivir a Cristo. Porque el modelo es Cristo. Entonces Cristo soportó todo. Por eso Pablo después dice, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Amén. ¿Por qué? Él decía, yo perdí todo porque quiero ser como Cristo. Y realmente la vida de Cristo se manifestó de una manera abundante, ¿no? Una medida de una estatura, ¿no? Porque dice que todos tenemos que alcanzar una estatura de Cristo. Sí. Tenemos que manifestar un crecimiento y una madurez de lo que manifestamos de Cristo, ¿no? No solamente un poquitito, sino todo completo. Entonces vemos cómo los hombres que rindieron su vida, Pablo se rindió, él dijo, yo no quiero saber nada con lo que era. Él dijo, a mí no me importa, él era un hombre grande, importante, conocido, tal vez buen estado económico, todo, pero no me interesa nada. Y se volvió prácticamente una plaga, un malhechor. Decían, ahí viene esta plaga. Qué terrible. Loco, lo trataron de loco, de endemoniado, de todo. Bueno, a Jesús también. Y así nos va a pasar a nosotros, hermano. Por eso no es en vano querer reconocer el reconocimiento del mundo. ¿O no? Dijo, sí, delante del el rey Agripa le dijo, Pablo, la letra te han dejado loco. Ya lo trataba de loco, ¿viste? Nada que ver. Dice, ojalá fuese locura. Bendita locura la que tengo, decía No, al Pablo, contrario, ¿no? Le dijo, ojalá ustedes estén como yo. Claro. Mirá lo que le dijo. Salvo las cadenas, claro, porque estaba preso. Claro. Pero ojalá ustedes tengan lo que yo tengo. Mirá lo que le dijo Pablo. Qué seguridad de sí mismo, qué tremendo. No se avergonzaba para nada, porque cuando estamos seguros de quiénes somos, claro, de dónde venimos, a dónde vamos, ya está. ¿Quién nos va a avergonzar? Claro. Sí, estamos seguros. Pero qué importante, ¿no? Porque después Romano ahí termina diciendo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Hambre, pestilencia, no hay muerte, espada, nada, me dice, nada me separará. Ninguna otra cosa creada, ¿no? Nada. Por eso él dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Amén. Ahí está el modelo. Perfecto. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El siervo sabía que el Señor estaba cerca de él. Por tanto, tenía la seguridad de que los planes de Dios son perfectos y no pueden dejar de cumplirse. Muy importante. Amén. Por eso los enemigos son desafiados, pero no se encuentra ninguno que presente acusación contra el siervo de Dios. Pablo presenta esto mismo respecto de nosotros, que ahora estamos en Cristo y somos nueva criatura. Ahí dice, ¿no?, el texto que veníamos hablando. ¿Quién acusará al escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Maravilloso. Romano capítulo 8, verso 33 al 37. Qué importante es tener la visión de qué hace Cristo hoy a favor nuestro. Es muy importante, Andrés. Yo he estado compartiendo esta palabra con los hermanos, porque nosotros hablamos mucho de lo que hizo Cristo en el pasado, en su vida, su milagro, muerte, resurrección, que se fue al cielo, y también hablamos de lo que va a hacer, ¿no?, que va a venir, pero en este tiempo nos quedamos cortos en explicar qué está haciendo Cristo en este tiempo, ¿no? Y una de las cosas que está haciendo, varias cosas dice la Biblia, y yo los animo a que las busquen. Amén. Una de las cosas que dice es que es nuestro sumo sacerdote. Amén. Él está intercediendo por nosotros. Entonces, no hay nada que nos pueda separar de Dios, nada. Porque el enemigo, que es el fiscal que nos acusa, se queda sin
causa porque la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados una vez y para siempre nos limpia de todo pecado. Toda No hay, la contraria que había, ¿no? no hay forma de que el enemigo pueda separarnos, porque lo que nos separa es el pecado. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Entonces tenemos una salida al pecado. Nosotros no estamos desamparados. No es que el cristiano peca y ¿qué hacemos? Chao, perdimos, quedamos excluidos. No, estamos bajo un pacto de que yo confieso mi pecado, ¿no? Y el Señor me perdona y me limpia. Pero a la vez me capacita para no pecar. Porque la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La sangre de Cristo y la gracia de Dios no es justificativo para seguir pecando, sino todo lo contrario. Verdaderamente, si yo me enamoro del Señor, lo que menos voy a querer hacer es pecar. Porque con mi pecado ofendo a Dios y yo amo a Dios. Entonces, al haber un amor, hay respeto. Así hacemos con las personas que amamos. Las personas que amamos no le vamos a faltar el respeto. ¿Por qué? No le va a faltar el respeto al abuelo, porque las amamos. Entonces, si amamos a Dios, no le vamos a faltar el respeto. Y tenemos esta posibilidad de que tengamos un intercesor. Por eso dice, ¿quién nos puede condenar? El enemigo quiere ponernos pensamientos de condenación. Actúa mucho en la mente el enemigo para frenarnos. Una de las cosas que utiliza para frenarnos es hacernos creer que estamos condenados. Pero en Romanos 8.1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven por el Espíritu, los que han nacido de nuevo, los que tienen la vida de Cristo, los que están siendo transformados. Esas personas pueden tener la seguridad. Lógico que si yo vivo una vida de pecado, apartado de Dios, haciendo lo que a mí se me da la gana, no voy a tener la seguridad. Jamás voy a tener seguridad si yo ando por mis propios caminos. Pero si estoy en comunión con Dios, voy a tener esa seguridad. Porque Dios desea que yo viva seguro. ¿Cómo desea Dios que viva yo? ¿Seguro o inseguro? ¿Cómo desea un padre que viva a su hijo? Seguro. Yo jamás, mi papá me dijo, ojo que en cualquier momento vos no tenés más para comer, en cualquier momento vos te rajo. Jamás me dijo así mi papá. A pesar de que me mandé de todas. Pero sin embargo nunca me dijo, vos mañana no entrás. Me fui a vivir al extranjero y volví y me entré a mi casa como Pancho por mi casa. A pesar de que había estado un montón de tiempo afuera, entré, abrí la heladera y mi casa, la casa de mi papá. O sea, tenemos que entender cuál es el pacto, ¿no? Y que Él es fiador. Él es nuestra fianza. La garantía. Amén. Como cuando alguien alquila y le piden ¿qué cosa? Un fiador. Claro. ¿Y qué hace el fiador? Responde con una escritura, con algo, claro, por si no paga. Por si no paga, exactamente. Por eso muchas veces nos metemos de fiadores de otras personas y después nos agarramos la cabeza cuando tenemos que pagar la deuda. Pero hay que pagarla. A mí me pasó, yo con un hermano me dijo, no, por favor, sacame un crédito. 48 cuotas tuve que pagar de un crédito de que el hermano no lo pagó. ¿Y quién lo va a pagar? El fiador. Claro. Me tuve que hacer cargo. Entonces, si yo, que era fiador de un crédito, pagué porque era fiador, ¿cuánto más Cristo no me va a defender y no va a estar a favor mío en todo momento, en toda circunstancia? No hay cosa que pueda impedir que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas. Esto es algo glorioso, pero eso está revelado en las Escrituras. Amén. Porque es invisible. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso habla mucho el libro de Hebreos. Amén. El libro de Hebreos es la carta que más habla del ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Porque ahora no tenemos un sumo sacerdote acá. Porque ese es otro tema, que nosotros muchas veces buscamos sacerdotes acá, en la tierra. Personas que nos ayuden para con Dios. Personas que se pongan delante de Dios por nosotros. No. El intercesor que está a favor nuestro es Cristo. Amén. La Biblia nunca me dice que yo soy tu intercesor delante de Dios. La Biblia me manda a orar por vos, pero no a ser el intercesor. El intercesor es el que para la bronca. ¿Qué hacía? ¿Quién paraba la bronca cuando el pueblo de Israel pecaba? Moisés. ¿Quién iba a la presencia de Dios? Moisés y Aarón. ¿Y qué eran? El sacerdote, el sumo sacerdote. Ese es el trabajo. Él entraba todos los años a la presencia de Dios con sangre para interceder y lograr el perdón del pueblo por un año.
pero él era débil, él era un hombre que tenía que primero ofrecer sangre por sí mismo, porque si no entraba y moría, vos lo explicabas el otro día. Sí. Entonces, Cristo no. Cristo es perfecto, es puro, es santo, no tiene que hacer ningún sacrificio. No se duerme, no se cansa, no desmaya, no está, no se dormirá el que te guarda, dice la palabra de Dios. Entonces, qué importante que podamos mirar a Cristo y saber que Él es nuestro adelantado, Él es nuestra garantía de que vamos a llegar al cielo. ¿Quién me garantiza de que voy a llegar al cielo? ¿Saben quién me garantiza? El trabajo que Cristo hoy está haciendo a favor mío allá, a la diestra del Padre. Amén. Y aparte, Cristo se sentó y hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado. Entonces, Él reina. ¿Quién reina hoy en el cielo? Cristo. Entonces, si reina mi amigo, ¿voy a tener problemas por lo que pasa acá en la tierra? También estamos mirando a los gobiernos terrenales, a los reinos terrenales, a ver quién va a venir, a ver si este me conviene, a ver si este me ayuda, a ver si este me tira un plan, a ver si este me da algo. No, nuestro rey no está acá, nuestro rey está en el cielo, está sentado a la diestra del Padre. Y Él reina sobre todo principado, potestad, nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. Lo dijo Jesús cuando resucitó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Entonces, tenemos que... esa potestad está la iglesia. Pero tenemos que... Y es cabeza, es nuestra cabeza también. Otra función que cumple Cristo hoy. Por eso mi cabeza. Dice, no hay acá en la... Perdón, pastor. No hay ningún hombre que sea cabeza de la iglesia, no le crean. No. Y no hay ningún intercesor, ningún santo puede interceder por nosotros. Ninguno. El intercesor es Cristo. Ni María, ni los santos, ni nadie. María fue una mujer, una sierva de Dios, cumplió con su tarea, es un ejemplo de servicio, sufriente, porque María por servir a Dios tuvo que sufrir, que la traten de loca, de cualquier cosa, pero ella obedeció, es un ejemplo para nosotros, pero no es la mamá de Dios, porque Dios no tiene madre. Si Dios es eterno, ¿cómo va a ser la madre de Dios? Dios es eterno, existe siempre. Ella fue la madre del ser humano, del cuerpo que tomó Jesús como hombre. Pero no es la madre de Dios. Y ella no es la reina del cielo. No, Cristo reina. Amén. Entonces tenemos que venir a las Escrituras, porque si nos dejamos llevar por pensamientos humanos, pueden ser muy lindos, pueden ser muy, qué lindo, tengo la mamá en el cielo que me cuida, pero es un sentimiento natural que no tiene nada que ver con las Escrituras. Ahora, cuando yo me comunico con el verdadero intercesor, cuando yo estoy conectado con el que verdaderamente reina, entonces sí, puedo estar tranquilo, puedo tener seguridad. Jesús estaba conectado con el cielo. Amén. Por último, se anima a los fieles a seguir adelante. Los que temen a Dios y oyen la voz de su siervo, aunque sean una minoría, deben seguir adelante. No importa que anden en tiniebla y carezcan de luz. La orden es: confíen y apóyense en Dios. Están caminando por fe y no por vista. No pueden ver por causa de las contradicciones, pero deben confiar y seguir adelante. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Mirá donde miraba David. Decía David, ¿no? Porque Dios era su pastor. No importa, hermano, lo que venga, debemos seguir adelante, fieles a Dios. ¿Estás dispuesto a soportar la escasez sin volver a hacer lo malo? ¿Estás dispuesto a soportar lo que antes te elogiaban, ahora te desprecian sin volver para atrás? ¿Estás dispuesto a quedarte solo si es necesario que volver a la compañía de los malos? Amén. Qué preguntas estas, ¿no? Sí, sí. Qué preguntas que nos escudriñan. Sí. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir a Cristo? Sí, sí. Hermano, y esta palabra es para nosotros. Sabe que en este tiempo, quiero acotar esto, ¿no? Que yo he tenido varios miembros de la iglesia que trabajan en empresas y en situaciones. Tristemente vivimos en una Argentina tan corrupta y perversa que no están acostumbrados a hacer las cosas muy bien. Y de arriba le bajan lineamientos que no son correctos, ¿no? Y cómo actuar. O sea, vienen a preguntarme, ¿qué hago en este caso, no? Y cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que manejarnos en sabiduría. Y en el momento que tenemos que hablar. A mí me ha pasado en la compañía que en un momento tuve que hablar. Porque uno no tolera lo que es corrupto. O sea, capaz que aguantás determinado... Pero llega un momento en que vos tenés que hablar. No podés irte... O sea,
uno no se puede, cuando te compromete y compromete la vida de todos los de tu entorno, como quien dice, por causa de una corrupción. Un ejemplo, es difícil apoyar la almohada en la cabeza y vos sabiendo, ¿no? Yo siempre callé hasta que un día tuve prueba. Cuando tuve prueba yo hablé. Yo hablé porque creo que el Hijo de Dios... Es que uno tiene que decidir si va a sufrir por ser fiel a Dios o va a condescender con las personas, pero automáticamente perdemos nuestra comunión con Dios, nuestra intimidad, sí. nuestra relación con Dios se ve afectada. Entonces, ¿qué vale más? ¿Vale más un puesto de trabajo que la relación con Dios? ¿Qué pesa más, no? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué valor le damos al Señor? Amén. Él tiene que... Por eso el mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo. Es el primer mandamiento. Amén. Primero Dios. José, el hijo de Jacob, podía haberla pasado bárbaro acostándose con la mujer del patrón o del amo, porque seguramente la mujer no iba a decir nada. Pero él fue íntegro. Y dijo: no, yo no voy a pecar contra Dios y no voy a pecar contra tu marido, porque tu marido me dio todas las cosas que yo gobierno y me dijo: hay una sola que no podés, es mi mujer. Entonces dijo: yo no te puedo tocar a vos. Y por causa de ser fiel, fue preso. Tuvo que padecer la cárcel. Porque el marido, yo creo que el marido sabía la condición que de su mujer, porque seguramente no lo habría hecho por primera vez. Sería conocido de todos los siervos la costumbre de la esposa del amo. Pero lógicamente, una de dos: o se quedaba con la mujer o la mataba a la mujer y se quedaba con José. Entonces el marido decidió quedarse con la mujer y José allá marchó. Y así el mundo va a elegir al del mundo. El del mundo no te va a elegir a vos, no me va a elegir a mí. Va a elegir al del mundo, porque el mundo ama lo suyo. Claro. Entonces no podemos pretender que el mundo nos ame por ser íntegro. Pero nosotros tenemos que ser íntegros. Sí, eso es lo que nos manda la palabra. Porque tenemos una relación con Dios. Y amamos a Dios por encima de todas las cosas. Queremos agradarle. Jesús quería agradarle. Si no, él podía haber hecho alguna política para zafar cuando estaba delante de Pilato. Podía haberse mandado alguna mentirita piadosa y ya está, ¿o no? Sí. Podía haber hecho algún milagro delante de Herodes. Podía haber hecho cosas. Pero él se mantuvo íntegro. Amén. Porque si Jesús hubiera cedido, no nos hubiéramos salvado. Miren qué importante los efectos para adelante, porque a veces decimos: bueno, nos mandamos una de estas, no pasa nada. No, pero ¿y qué vendrá de eso? ¿Qué fruto? ¿No? Hoy hablábamos de cómo a veces hacemos cosas malas, que después de muchos años vienen los frutos y nos agarramos la cabeza, pero rebobina, a ver, ¿qué sembraste? Entonces, qué bueno es saber que todo lo que sembremos de acuerdo a la voluntad de Dios va a traer buen fruto. Amén. Va a traer buen fruto. No puede. Es como 2 más 2, 4 que decíamos. Exactamente, no puede fallar. Porque no puede el árbol malo dar buen fruto y no puede el árbol bueno dar mal fruto. Si yo siembro para la carne, cosecho corrupción. Si yo siembro para el espíritu, cosecho vida eterna. Cuando yo obedezco a Dios frente a una situación de corrupción, hoy compartía con los hermanos que Dios es amor, pero Dios ama la justicia y que Dios no tapa el pecado de nadie. Al paralítico lo sanó, pero después lo encontró y le dijo: no peques más para que no te venga algo peor. A la mujer que fue hallada en acto de adulterio le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Y no están, Señor. Bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más. A la mujer samaritana le dijo: quiero el agua de vida, anda a buscar a tu marido. Es que no tengo, sí, ya sé que no tenés marido. 5 maridos tuviste y el que tenés no es tuyo, te lo quitaste a otro. Entonces, ¿qué hizo Jesús siempre? Confrontó a las personas con el pecado, no les tapó el pecado. No, Jesús no cedió. Y el apóstol Pablo también dice el libro de los Hechos que el gobernador no lo soltaba a Pablo, lo dice la Biblia, porque estaba esperando que le dé un dinero para soltarlo. Para que vean que la corrupción de los gobernantes no es de ahora. Ahora es siempre. Sin embargo, Pablo, pudiendo, porque podía haber dicho: hermano, junten una ofrenda y me pagan acá el gobernador y me voy en libertad.
Porque Pablo quería estar en libertad. Nosotros vemos por sus cartas que no era, ay, qué lindo, no. Él anhelaba seguir adelante con su vida normal. ¿Quién le gusta estar retenido de su libertad? Pero no prefirió su libertad por corromperse, porque sabía que eso estaba mal. Claro. Sabía que no tenía que pagar por algo que le correspondía por derecho. Entonces, como él sabía que no había hecho nada malo, apeló al César. Aunque apelar al César le llevó años de prisión, pero se cumplió lo que él había orado. Él había orado para ir a Roma. Y bueno, y ahí llegó. O sea que a pesar de todo, el plan de Dios se cumplió. Y pudo predicar el Evangelio. No libre, sino preso. Pero pudo cumplir con la voluntad de Dios. Pero se mantuvo íntegro. Entonces, qué importante es otra cosa, así como hablábamos que no nos importa hoy la lengua, no nos importa la corrupción. Bueno, me engancho del teléfono, me engancho del cable, me engancho de todos lados, no pago esto, no pago aquello. Vivimos en un mundo que es normal y es hasta de costumbre el transgredir, el traspasar los límites. Que Dios nos ayude a tener una conciencia sensible, ¿no? Uh-huh. El Espíritu Santo usa nuestra conciencia. Así es. Pero nuestra conciencia es sensible cuando la limpiamos. Amén. Si nos equivocamos, Señor, perdóname, me equivoqué. Y la sangre de Cristo me limpia la conciencia. Y entonces mi conciencia, la próxima vez, dice, ¿y qué tengo que hacer? No, esto está mal, no lo hago. Pero no importa, no lo hago. Yo soy un hijo de Dios. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Amén. Los apóstoles cuando dijeron, ustedes no prediquen. Hoy estamos, en algún momento, si esto sigue así y si siguen las prohibiciones contra las cosas de Dios, porque cada vez todo va apuntando, va a llegar el momento que va a decir, disculpe, no, pero tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres, tenemos que seguir predicando y nos tenemos que seguir congregando. No nos pueden impedir que nos congreguemos y que prediquemos el Evangelio, porque si nos prohíben que nos congreguemos y prediquemos el Evangelio, tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. La realidad es esa, nos guste o no nos guste. Es que en algún momento también vamos a chocar con el mundo, porque el mundo se está poniendo cada vez más anticristiano, hermano. Entonces no nos tenemos que preparar para tiempos mejores. Yo no entiendo esos profetas que están profetizando, vienen tiempos mejores, vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de abundancia, Dios te va a dar todas las cosas, ¿así? Ahí están las Naciones Unidas preparando decretos para castigar y eliminar a todos los que se opongan a la ideología de género. Ahí salió en el diario hoy. Están preparando para instruir a las naciones que se creen leyes. Estados Unidos hay una ley que está ahora en el Congreso que defiende a las comunidades LGTB de tal manera que cualquiera que se oponga de alguna manera es castigado. O sea, nadie puede disentir. Es por ley. Es una aberración, una locura, porque no respeta la libertad de conciencia. Dice, usted no me importa que crea o que no crea, a mí no me interesa, usted lo tiene que aceptar y tiene que hacer lo que ellos dicen. Eso es una barbaridad, porque con ese criterio también tendrían que respetar nuestra fe y nuestras costumbres, o no, porque si ellos tienen derecho, entonces vemos que el mundo que habla de derecho está más torcido que una curva. Y entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ceder? Bueno, ahora por ejemplo todos los que quieran sacar registro quieren sacar una ley que tienen que hacer un curso de diversidad de género obligatoria para eso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a aprobar? ¿Vamos a aprobar lo que Dios nos aprueba? Y no es que tengamos algo contra las personas, nosotros no tenemos nada contra nadie, pero primero está la voluntad de Dios. O sea, no podemos tapar la Biblia y poner la Biblia de costado para decir, bueno, está todo bien. No podemos, no debemos. Poder podemos, de hecho. Las Escrituras nos enseñan tan claramente los principios que Dios establece. Bueno, pero las últimas palabras es para los infieles, los que prefieren vivir su propia vida a la luz de sus propios pensamientos, aunque ahora lo pasen bien, aunque ahora parezca que pueden progresar. Está establecido por Dios que su fin es muerte. La muerte los sorprenderá y solo les quedará enfrentar las tinieblas eternas. Tremendo, ¿no? Bueno, eso le pasó a Asaf. Él lo relata en el Salmo 73, ¿no? Sí. Que por causa de ver que prosperaban los impíos,
casi se dejó el camino del Señor, Sí. porque él estaba pasando dificultades, él estaba pasando mal, y vio que las personas que no obedecen a Dios y no temen a Dios le iba bien. Después hablas del 37. Del 73. Del 73. Salmo 73. 73, sí. Entonces, él vio eso y dijo, pero entonces yo para qué me estoy absteniendo, es en vano he limpiado mi alma. Mirá qué conclusión errada, por mirar a los impíos, mirar la prosperidad de los impíos. Dice, entonces en vano lavar mi alma, entonces no sirve para nada lo que estoy haciendo. Pero se dio cuenta que estaba hablando, dice, si hablo de esta manera, estoy siendo uno más de ellos. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a la presencia de Dios. Y cuando fui a la presencia de Dios, dice, vi el fin de ellos, que tú los pusiste en un resbaladero, que van a ser destruidos de repente. O sea, no van a ni siquiera tener tiempo para arrepentirse. Como el rico necio que amontonó y dijo, bueno, voy a disfrutar lo que tengo. Y ese día le llegó la muerte. Como el rico que vivía de banquete en banquete en banquete hasta que se fue a dormir. Un día se despertó en la condenación. Eso es lo que vio Asaf. Que las personas que no temen a Dios, su destrucción va a ser repentina. Y que le van a venir terrores y cosas horribles. Dios le mostró el futuro. Claro. Y eso es la ventaja que nosotros tenemos, que podemos ver las cosas más allá. El Señor nos muestra el futuro. Amén. Para que no vivamos atados a lo que vemos con nuestros propios ojos. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces él dijo, no. Se dio cuenta que era torpe, que era como una bestia. Estaba actuando naturalmente, como una bestia. Porque la palabra bestia es una persona que no tiene, un animal, que no tiene espíritu. Porque el hombre tiene un espíritu que los animales no tienen. Entonces él actuó como un animal, irracional. Pero después se dio cuenta. Y entonces llega a la conclusión de que el mismo Dios lo guardó. Amén. Porque por poco dice, sí. Pero no me caí. Porque la mano de Dios estuvo ahí. El que lo empujó, el que lo frenó para que vaya a buscar a Dios, no fue él. Fue el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el que nos lleva a Dios. El que nos convence de pecado. Amén. Y entonces después dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo más nada. Y que los que se apartan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová mi confianza para contar todas sus obras. O sea, termina reconociendo de que... Exacto. Y David le pasó lo mismo en el 37. Dice, no te turbes por los impíos, no te enojes, no quieras hacer venganza. No, déjalo. Déjalo que de aquí a poco... Lo que dice acá, prendan luces, hagan lo que quieran, ¿no? Caifás, Aná, pasaron delante de la cruz, se burlaron, ja, le hacía pito catalán, soy el Hijo de Dios. Pregunto, ¿dónde están hoy Anás y Caifás? ¿Y dónde está Cristo? Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Y Anás y Caifás, dónde están? No existe. Estarán en la condenación. Uh-huh. Entonces, ¿cuál fue la ventaja? ¿Qué ganaron? Porque ellos creyeron que habían ganado. Sí, por eso se burlaban, como que estaban tan seguros, ¿no? de lo que estaban haciendo. Pero ¿qué pasó? Un día les llegó la muerte. Sí. Entonces, que Dios nos permita ver las cosas con claridad, ¿no? Por eso dice que ninguno de nosotros caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, sino que nos dejemos enseñar por el Maestro Jesucristo y por medio de Él podamos andar cada día en victoria. Sí, pastor, es muy importante, ¿no? Recordemos que Jesús aceptó la disciplina de Dios. Amén. Y disciplinó su lengua y disciplinó su oído y estuvo dispuesto a padecer. Son Amén. Puntos fundamentales, ¿no? Amén. En el servicio a Dios, que a veces no se toman en cuenta, ¿no? Uno dice, bueno, voy a servir a Dios y listo, y ya hago lo que quiero, y no es así. No. Uno se tiene que preparar. Amén. Tiene que preparar su corazón. Porque a quien Dios servimos tiene requisitos, ¿no? Como todos, lógicamente. Yo voy a una empresa y digo, bueno, yo quiero trabajar acá. No, pare, acá hay requisitos. Quiero ir a la escuela. No, hay requisitos. Para todo hay requisitos. Entonces, para ser un siervo de Dios y funcionar realmente como que nuestra obra tenga un efecto bueno, ¿no? Un resultado bueno, porque no es cuestión de hacer,
sino hacer algo que permanezca. ¿De qué sirve que yo compre ladrillo, compre cemento, compre cal, haga una casa, trabaje, me fatigue y después cuando termino pego un portazo y se cae la casa? ¿De qué sirvió? Todo tiempo, dinero invertido para nada. ¿De qué sirve si hacemos las cosas mal? ¿De qué para qué? Por eso construyamos, ¿no?, sobre la roca. Exacto. Que es Cristo. Que oye mis palabras y las hace. Así es. Y en esta noche hemos recibido palabra, ¿no? Gloria a Dios. Qué bueno, Amén. qué bueno que es el Señor. Amén. Dios es fiel. Así que estamos del otro lado, Emma, que nos salude y si quedó algún comentario, algún saludo que nos esté ahí Dale, anunciando. vamos a estar leyendo. Por Facebook nos saludó Humberto Ubiña, Dios los bendiga mucho. Oscar Alarcón, el Señor siga bendiciendo y usando Saludos, pastor. vidas. A los siervos, bendiciones. Lidia Esther Peralta, bendiciones hermanos, muy buena enseñanza, bendita la palabra del Señor. Beatriz Olivera, bendiciones pastor y hermanos. Y Guillermo Saleiro, saludos familia, Dios los bendiga. Gracias, Y Guillermo. por el lado de YouTube nos saludó de vuelta Beatriz Elisa Cagnolo, gracias por tanta sabiduría y enseñanza. Y López Oscar José, paz hermanos, muy buena enseñanza, bendiciones. Amén. Amén, hermano. Gracias por todo. Gracias, Emma. Gracias. Así que bueno, oramos y después saludamos. Amén. Te damos gracias una vez más, Padre Celestial, por el privilegio de poder compartir tu palabra. Señor, también esto requiere de que nosotros cada día seamos obedientes a tu palabra, a ti, Señor. Danos esa predisposición y, Señor, que tengamos el valor de decirnos cada día a morir a nuestro yo y a nuestro ego para que te manifiestes tú. Que tu Espíritu Santo sea esa fiel guía que nos acompañará hasta aquel día en que nos llame a tu presencia, Señor, para poder serte fieles en todo lo que emprendamos y que todo lo que hagamos glorifique tu nombre. Amén. 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 Bueno, Alberto, saluda. Bueno, buenas noches, que terminen bien. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Nos estaremos viendo el próximo jueves si Dios quiere. Así es, Andrés, saluda. Bendiciones a todos mis amados hermanos. Bendiciones, nos estamos viendo. Amén.